Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Estrinar. Para hoy les traigo una nueva obra que hemos denominado Estrella circunscrita en hexágono. Para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 60 por 60 centímetros y después de haberla forrado con tela blanca turín usando nuestra niveladora de clavos, hemos colocado 576 de 3/4 de pulgada. Ahora usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra. Les recuerdo que están disponibles para la venta, además de todos los diseños o bocetos de mis obras. Envíos a cualquier parte del mundo. Gracias. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Comenzaremos tensando hilos en la parte interna de nuestro trabajo. Para ello amarramos el hilo de color rojo en el último clavo de esta fila y vamos a ir a los clavos de este lado, ascendiendo en este sentido y retrocediendo en este. De este lado, del lado contrario y de cada uno de los lados que conforman el hexágono. Realicemos un segundo tensado con el hilo de color naranja de la misma manera que lo realizamos anteriormente, amarrando el hilo en este clavo y yendo a los clavos del frente, pero vamos a ir al clavo número 4, 1, 2, 3 y 4. Seguimos ascendiendo acá y retrocediendo acá, como siempre para cada uno de los lados del hexágono. Realicemos un tercer tensado con el hilo de color amarillo de la misma manera. Amarramos el hilo en este clavo y de este lado vamos a ir al clavo número 7. Seguimos avanzando acá y retrocediendo de este lado para todo el hexágono. Realicemos el mismo procedimiento nuevamente con los 3 hilos utilizados para cada una de las puntas que conforman el hexágono. Amarramos el hilo en este clavo
y vamos a ir a los clavos del frente, ascendiendo en este sentido y retrocediendo en este. De este lado, del lado contrario. Nuevamente realizamos el mismo procedimiento con el hilo de color naranjado y amarillo. Recordemos que amarramos el hilo en este clavo y vamos a los clavos del frente, pero vamos a avanzar 4 clavos. Seguimos ascendiendo acá y retrocediendo en este sentido. Ahora con el hilo de color azul vamos a realizar el siguiente procedimiento. A partir de este clavo vamos a contar hacia la izquierda 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desde ese clavo vamos a ir a estos clavos de acá. Por cada clavo que vayamos acá vamos a ir a 2 clavos. De este lado y del lado opuesto. Realicemos un tensado más con estas 3 filas de clavos que tenemos acá. Amarramos el hilo en el clavo número 8 y vamos descendiendo en este sentido y aumentando acá, de este lado, este y este. De esta forma damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados. Si te ha gustado, no olvides compartir este video y suscribirte a mi canal. Gracias.